Bienvenidos a este webinar sobre la creatividad estratégica. Vamos a tener una horita aproximadamente de sesión. Vamos a hablar, estamos aquí Julia Pascual, Marketing Manager de Domino's Pizza, y Chema Gutiérrez, Senior Strategic Planner de Good Rebels. Entonces vamos a hacer un repaso sobre pues temas un tema que nos parece bastante candente o que ahora mismo es bastante crítico a la hora de cómo abordamos, ¿no?, las estrategias de comunicación y estrategias creativas tanto desde el punto de vista desde agencia y de marca. Y nada, el webinar va a estar estructurado con una primera visión de Chema. Luego vamos a tratar de enfocarnos con un caso práctico concreto de Domino's Pizza, y luego acabará Julia desde el punto de vista de marca y cómo lo están trabajando directamente en la marca, y pasaremos a unas preguntitas y os dejaremos que si queréis preguntarnos, abajo tenéis preguntas y respuestas, podéis dejar ahí vuestras dudas y pasaremos a responder. Así que sin más dilación, Chema, todo tuyo. Pues venga, vamos a empezar. Vamos a aprovechar que esta semana, o hace recientemente poco, tanto la IAB como InfoAdex han sacado unos datos interesantes sobre hacia dónde va la categoría, ¿no? Yo creo que son datos que algunos a lo mejor quizá podáis conocer, otros no, pero creo que nos ayudan a entender y ponernos en contexto y nos va a servir un poco de marco de referencia a la hora de plantear luego el debate. Al final lo que veíamos cómo en 2022 la categoría a nivel de inversión publicitaria empieza a recuperar, empieza a tener ya más alegría y empezamos a alcanzar niveles, digamos, aceptables, ¿no? Estamos creciendo a un 4,7 y digamos que esa época un poco más de valla ahí del 2020 ya la hemos superado y empezamos a recuperar niveles ya post-COVID, por decirlo así, ¿no? Dale, Juanmi. Donde cuando miramos y hablamos de la inversión, al final vemos como el digital empieza a ganarse el atractivo de las marcas, ¿no?, frente a la televisión, que aunque al final la televisión sigue siendo el rey, porque luego vamos a ver el desglose de digital, pero digamos que la gran inversión publicitaria se está yendo a digital, ¿no? Curioso también cómo exterior empieza a ganar también cierta importancia y cierta relevancia, ¿no? Todos esos grandes billboards, cómo los utilizan las marcas, ¿no? Más allá que como elemento en sí, como luego eso se traslada a las redes y se amplifica todas esas campañas, ¿no? Vale, dile. ¿No? Y donde vemos que al final toda la inversión, bueno, el buen comportamiento que tiene sobre todo lo que son redes sociales, ¿no?, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? A día de hoy, pues está creciendo al 10%, que es una cifra bastante elevada si lo comparamos con ese 4,9 de la categoría, y que creemos que esta tendencia va a seguir, ¿no? O sea, que es una tendencia que va increciendo, ¿no? Vale. Y cuando miramos la inversión por sectores, que también nos parecía interesante, lo que veíamos, ¿no?, es como justamente la distribución y la restauración es de esos segmentos o esas categorías que mejor están comportándose. Hay mayor alegría en esa parte y las marcas están apostando más frente al sector de la automoción, donde está toda esta incertidumbre de las marcas de hacia dónde va a evolucionar el coche eléctrico, el coche híbrido, donde pues, la inversión se ve reducida, o incluso en el mundo de las telecomunicaciones, ¿no? Vale, vamos. Al final de todo este escenario, que puede parecer positivo y con una evolución, digamos, para generar esa confianza, al final se genera ese dilema de las marcas, ¿no? Ese efecto FOMO de, oye, cada vez encuentro más redes sociales, necesito invertir en todas, tengo que ganar para ganar visibilidad. Toda esta constante renovación al final genera cierta ansiedad en las marcas, ¿no? Ahí vemos cómo Be Real se convierte en esa red social donde todos los chavales empiezan
a meterse, empieza a haber un crecimiento importante, o incluso marcas que van todavía un poco más rezagadas, la necesidad de meterse en TikTok cuando se están cuestionando, ¿no? Es decir, hasta dónde tiene que ir esta inversión publicitaria, tengo que estar en todas, cómo tengo que dirigir mi estrategia. Entonces empieza a haber ese dilema y lo vamos percibiendo, ¿no? Y no solamente es el dilema, sino la saturación de contenidos, ¿no? Como vamos viendo que esa saturación de contenidos, a medida que crecen también el número de redes sociales, los canales y la fragmentación de audiencias, se convierte en una cosa bastante complicada y difícil a la hora luego de generar contenidos, ¿no? Para las marcas. Y hay que ir con mucho cuidado porque no todo vale, ¿no? Y sobre todo también desde nuestra experiencia el problema de la atención, ¿no? Muchos de los vídeos tienen un recuerdo muy bajo, ¿no? Y esto es consecuencia de lo anterior, ¿no? Solo el 10% al cabo de los 2 días están recordando en algunos de los casos el visionado de alguna de las piezas, ¿no? Esta es la realidad que nos toca, estas son las reglas del juego, pero tenemos que ser conscientes de que a veces esta saturación pues, trabaja y penaliza todo lo que es la atención, y cómo el reto de las marcas al final es cómo trabajamos esa atención, ¿no? Y más en un entorno de recesión, porque a pesar de que hay cierta alegría, por decirlo así, lo que vemos es que ese dilema de dónde estoy no solamente se traslada ahí, sino luego en las estrategias de comunicación es donde apostamos, ¿no? Tenemos un entorno de recesión, necesito resultados y generar caja más en el corto, y apostamos por una estrategia más a corto plazo y más táctica, o tenemos que plantearnos estrategias de marca que quizá no son tan cortoplacistas, se necesitan trabajar más a largo plazo, pues también ahí se producen dilemas para las marcas en qué criterios seguir y hasta dónde llegar, ¿no? Y en este sentido se produce y se detectaba, ¿no? Que en muchos casos se deja de seguir a las marcas, ¿no? En el estudio de la llave de hace 2 años, justamente, el número de gente que dejaba de seguir a las marcas era extremadamente alto, ¿no? En muchos casos porque se publica mucho, ¿no? Las marcas empiezan a publicar un montón de veces, con lo cual la gente se siente abrumada, ¿no? Con tanta publicación, y deciden dejar de seguir a las marcas, ¿no? Por otro lado, también a veces el usuario se vuelve más selectivo, ¿no? Y a veces el feed se le llena de publicaciones, se vuelve un mare magnum y decide dejar de seguir a marcas, ¿no? Y en otro caso, porque el contenido que proponen las marcas en muchos casos deja de ser atractivo, empieza a ser aburrido, o se tira mucho de promociones, ¿no? De estas son las principales causas que detectamos a la hora de por qué la gente está dejando de seguir las marcas, ¿no? Y no solo eso, sino el tema de la desconexión. No solo te dejo de seguir, sino que hay una pérdida de conexión, sobre todo porque en muchos casos se detecta esa parte, o por lo menos lo que declaran, ¿no? Es el intentar ser graciosillo sin conseguirlo. Es decir, te intentas meter en mi mundo, pero no me lo creo. En muchos casos también el no responder a los mensajes de marca hacen que la gente deje de seguir a las marcas. Y por otro caso, en algunos casos decían el tema de falta de personalidad de la marca, ¿no? Es, la falta de conexión, y al final donde el tener un tono bien definido es clave para las marcas, y en algunos casos la parte de las promociones penaliza, y ser demasiado comercial penaliza, porque en algunos casos el rol de las redes tienen otro rol diferente que no solamente puramente comercial, ¿no? Y eso los usuarios lo penalizan. Y mirando otros medios que también queríamos ver y que salían en el estudio, y algunos que nos llamaban la atención, ¿no? El tema del marketing social y el RSC, ¿no? Cómo las marcas están invirtiendo ahí, las nuevas generaciones con valores, que compran con valores, cómo las marcas apuestan por este tipo de maneras de comunicar y que reflejen los valores de la marca de manera coherente y consistente, ¿no? Y el crecimiento del 12%. El tema de los eSports también nos llamaba la atención, ¿no? Con cifras muy altas, aunque todavía el volumen y la tendencia va creciendo muchísimo de año en año, y creemos que los eSports están para quedarse, que hay ahí un potencial enorme para las marcas,
y con nosotros que hemos trabajado con algunas cosas, vemos que por ahí vamos a tener que hacer un montón de cosas con las marcas, ¿no? Con la parte de influencer también lo que veíamos, ¿no? El de influencer y de microinfluencer, ¿no? La importancia, no siempre hay que trabajar con influencers, sino el trabajar la comunidad a veces con más en el micro, ¿no? Que nos parecía muy importante, ¿no? Y sobre todo por el tema de la pérdida de credibilidad de las marcas, la desconexión con las marcas, y a veces los propios influencers trasladan mucho mejor los mensajes a la hora de comunicar, ¿no? Y por último, el audio digital, ¿no? Cómo se convierte en otra tendencia que, si bien todavía a nivel de inversión es baja, creemos que tiene mucho recorrido, ¿no? Y entrando en alguno de estos en detalle, que nos parecían interesantes, ¿no? En el caso nuestro estamos trabajando en tema de podcast con algunos de los clientes, y si bien en 2020 tuvo un pico importante con todo el tema del COVID, ahora el mercado está alcanzando niveles, digamos, como más razonables, pero el mundo del podcast ha venido para quedarse, ¿no? Y creemos que hay un montón de oportunidades para las marcas para tratar de romper la monotonía y apostar por nuevas propuestas más disruptivas y que conecten mejor con los usuarios, ¿no? Y otra referencia que nos parecía importante, ¿no? El trabajar comunidades, ¿no? No solamente a los individuos, sino el poder trabajar comunidades como plataformas como Discord o Fortnite, ¿no? Plataformas que trabajan mucho más desde el posicionamiento de marca, que no van tan dirigidas a la venta del producto, ¿no? Pero sí que nos permiten llegar a mucha gente, creando mejores vínculos, creando conversaciones alrededor de la marca y creando una mayor interacción con la marca, ¿no? Y aquí sí que os habíamos traído una referencia que nos gustaba, es el caso de Wendy's como una marca donde estaba, en el caso de Estados Unidos, ¿no? Cuando estuve trabajando con ella, tuve la oportunidad de, pues Wendy's está bastante lejos en cuanto a inversión con lo que es Burger King o McDonald's, y cómo apostando por, digamos, por otro tipo de medios y otro tipo de estrategia, lograron captar y conectar sobre todo en el caso de la generación Z y en el caso con los gamers, que es lo que hemos estado hablando. Vamos a verlo. Let's now talk Fortnite, shall we? It's the newest video game craze, spreading fast among kids, college kids, even celebrities. Kids are nuts for this Fortnite. Fortnite has taken over the gaming world, becoming the most streamed game on Twitch ever. But brands are left out of the action, either tweeting from the sidelines or paying big bucks for in-game sponsorships. So when Fortnite announced a new event called Food Fight between Team Pizza and Team Burger, Wendy's saw an organic way in. We found out Team Burger stored their beef in freezers. And Wendy's doesn't do frozen beef. So we got on Twitch, chose a character with red hair and pigtails, dropped into the game, and instead of killing other players, we started destroying burger freezers. Again and again and again, for 9 hours straight. We also declared our mission on Twitter, sending hundreds of thousands of gamers to Twitch to watch us play. And soon other players stopped killing each other and started killing burger freezers with us. Hey, Wendy's, dude, let's go! Top Twitch streamers took notice. I saw a Wendy's stream over here, dude. Oh, you smacking the burgers, freezers? This shit's lit. This kind of stuff keeps the game fresh. Thank you so much for coming to the stream, Wendy's. News outlets were talking about it. Even Twitch posted a highlight reel of Wendy's best freezer kills. Then, our own competitors showed us some respect. But most importantly, the game developers removed the freezers from every burger restaurant, meaning Wendy's had rid Fortnite of frozen beef forever. Bueno, yo creo que con este ejemplo resume todo lo que hemos estado hablando, ¿no? De cómo al final explorar nuevas opciones, nuevas alternativas, siempre de una manera coherente con tu marca y que te permiten llegar a la comunidad y llegar de una manera diferente aportando valor.
Y de aquí paso a Juanmi. A mí se me ha colado la siguiente slide que es bastante catatónica y por un poco con la que quería empezar, un poco a partir de lo que comentabas, ¿no? Que el cambio de modelo de comunicación, ¿no? El empezar a trabajar otras plataformas o otras formas de comunicar para conectar con esas audiencias, desde mi punto de vista y desde nuestro punto de vista, ¿no? Pues parte de una realidad que quizá hay que empezar a aceptar, ¿no? Y es que pues, a las personas, es una realidad, no les importan las marcas, ¿no? A la gente pues, le importa lo que les ocurre en sus vidas, ¿no? Que en ocasiones es una marca, bueno, y en muchas ocasiones no. Entonces, partiendo del hecho de que esto es algo que hay que digerir y que hay que aceptar, porque en el momento en que nosotros, desde el punto de vista de la marca, ¿no? o desde agencia como pues la forma en la que nosotros acompañamos a las marcas para establecer cuáles son las estrategias de comunicación, las campañas que vamos a comunicar, tenemos que pensar, ¿no? En el punto de vista del consumidor, porque al final, bueno, pues la estrategia de comunicación o la estrategia de contenidos de una marca per se es una negociación, ¿no? Y esta negociación está enfocada o debe estar enfocada en ponerse en los zapatos del consumidor, ¿no? O al final estaría un poco abocada al desastre, ¿no? Si al final lo que queremos es contar nuestro business y ya está, y no pensar en qué es lo que les está preocupando a las personas en otro lado, pues estaríamos un poco matando moscas a cañonazos. Cada vez más es más complicado encontrar conexión con usuarios, ¿no? Sobre todo en medios sociales, porque fuera pues quizá perdemos incluso parte de ese tracking, ¿no? Pues no sabemos quién realmente nos ha visto en tele o quién ha visto una lona que podemos hacer, pero bueno, pues justamente en digital y medios sociales tenemos esa posibilidad de tener quizá un contacto como más directo con el usuario, ¿no? Y cada vez es más complicado encontrar esa conexión entre usuarios y marcas, ¿no? Y lo que encontramos resulta completamente a veces alejado de lo que quiere el usuario, ¿no? Repasamos qué quiere un usuario, ¿no? En medios sociales. Un usuario quiere explorar y aprender a partir de lo que sea que se encuentre, no lo que sea que le cuenten las marcas, sino lo que sea que se encuentre en digital, ¿no? O en Internet. Quiere sentirse identificado con algo y es algo no es una marca, sino un comportamiento o un movimiento, gustos, tendencias, y ahí es donde puede llegar a entroncar con la marca. Quiere compartir lo que piensa y lo que siente. Quiere presumir, que es que esto es clave, ¿no? Un usuario utiliza las redes sociales muchas veces para entretenerse, pero también para tener temas de conversación que sacar en una comida o una cena con amigos, ¿no? Seguro que muchos de vosotros incluso tenéis grupos de WhatsApp o de Instagram simplemente para compartir cosas que veis en redes sociales para tener un tema de conversación. Y ese tema de conversación sí puede ser una marca, pero ¿de qué forma, ¿no? Podemos llegar a ser parte de esa conversación? Informarse y quiere encontrar nuevas formas de cocinar o de visitar cosas o de aprender, ¿no? Quien no se guarda recetas en Instagram para luego tener un recurso rápido a la hora de hacer una cena el sábado, ¿no? ¿Y qué quiere la marca? Pues bueno, en resumidas cuentas y por hacer la historia corta, venderse, ¿no? Conseguir captar clientes para vender sus productos y la propia marca. Pero claro, ¿quién tiene el poder realmente? Pues el usuario. Sin ese punto de encuentro no hay conexión y sin conexión realmente pues difícilmente habrá venta a no ser que sea una necesidad imperiosa de la persona con la que se encuentra con la marca y entonces tenga la obligación o esa necesidad de comprar. La realidad es que aunque tenemos muchas cosas que contar desde el punto de vista de marcas y tenemos muchos canales por los que hacerlo, el consumidor solo ve una marca, ¿no?
no distingue entre Facebook o Instagram, o si de repente pasa por la calle y ha visto una lona, o si ha visto la televisión. Es que da exactamente igual. Solo ve una marca y solo ve un mensaje. Y muchas veces pues pecamos de eso, ¿no? Pues aquí voy a contar esto pensando que solo voy a enfocarme en estas personas, por mucho que exista la segmentación, ¿eh? Y en la lona aquí esto y aquí voy a hacer. Al final, lo que estás es construyendo una marca a largo plazo y solo el consumidor solo va a ver una marca. Por lo que antes de llegar al punto de entender cómo contar algo y en qué momento contar algo, hay que entender el comportamiento de nuestro consumidor y cómo percibe nuestro contenido. Esto que ves aquí es la portada que va a dar paso a un análisis que hicimos junto con Domino's desde el pasado septiembre. El pasado septiembre decidimos cortar radicalmente la metodología o el modo de trabajo con el que estábamos nosotros compartiendo contenidos en medios sociales. Habitualmente trabajamos con planillas de contenidos, quincenal o semanal o mensual, y en un momento dado decidimos cargarnos lo que era la estrategia de contenidos y publicar diariamente. Publicar diariamente significaba reunirse todas las mañanas el equipo para decir, oye, ¿qué ocurre? ¿Qué podemos contar? Independientemente del propio plan de marketing, que eso siempre está, ¿no? Como presente, oye, pues hay un 2x1 y no sé qué, ¿vale? Pero ¿qué podemos contar que pueda conectar con el usuario, ¿vale? ¿Qué hicimos? Decidimos no seguir ninguna estructura concreta, sino publicar lo que creíamos en ese momento que podía ser interesante, ¿vale? Por primera vez, digamos que deslavazamos la forma en la que habitualmente nosotros nos estamos comunicando, ¿vale? Las normas por las cuales habíamos estado comunicando hasta la fecha, pues esta plantilla o esta tipografía o esta estructura de contenido, y empezamos a publicar aleatoriamente cosas. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y en enero recogimos todos los insights o los datos cualitativos, ¿vale? No hablamos de cuántos likes tenía o cuántos comentarios, sino directamente leer qué estaba ocurriendo en cada una de las publicaciones, ¿vale? Y al romper por primera vez esa estructura que nosotros teníamos de, pues, esto es un spot o esto es un post que va dirigido a venta o esto, lo que ocurría es que encontrabas grandes diferencias dentro de esos contenidos, ¿no? Veías unos comentarios que te informaban muchísimo sobre qué opinaba la gente de lo que estábamos contando. Y dividimos esto en el análisis de la siguiente forma. Por un lado, le llamamos el brand shitposting, ¿no? Pues lo que viene siendo el shitposting, pero muy enfocado a marca, como vemos aquí, pues son contenidos graciosos sobre temas que ocurrían en el momento, pero en los que aparece la tipografía de la marca, en los que aparecen los colores de la marca, ¿vale? ¿Qué ocurría? Que esta presencia de marca implícita, ¿vale? En los posts, pese a ser temas de interés como lo que vemos aquí de MasterChef, generaba cierto rechazo. Aquí vemos algunos de los comentarios que podemos encontrar. No es que genere rechazo, que en ocasiones sí, ¿no? El usuario no se sentía identificado, pues por ejemplo, en el segundo esto partía de uno de los spots que había en tele, pero claro, al aterrizar en Instagram entendemos que uno de los usuarios que puede ver esto, que puede tener, imaginemos 16, 18 años, pues difícilmente se iba a sentir identificado con este señor Harley, que por mucho que estuviéramos anclándonos a Quevedo, pues claro, el agua y el aceite. Entonces, lo que nos ocurría es que el muro se convertía como una especie de diana fácil, sobre todo para las quejas que van a estar. El hacer contenidos que conecten con las personas no significa que vaya a romper esas quejas, ¿no? O esos comentarios negativos. Simplemente estamos dando, ¿no? Paso a que el usuario pueda interactuar con nosotros de una forma positiva. Entonces, como eso no ocurre, todo lo que vemos aquí es un aluvión de comentarios negativos. Memes adaptados, esto también lo hicimos, ¿no? Dijimos, oye, vamos a copiar un meme que tal cual, el de perdón por llegar tarde, no quería venir, era un copy-paste de algo que ya existía, no estaba ni siquiera adaptado a producto. En otras ocasiones, como el que vemos aquí de la pizza con los aminos, sí, ¿no? O por ejemplo el de
El de miércoles, este que dice, ¿sabías que para interpretar a miércoles un personaje sombrío, sin corazón, sin esperanzas, sin nulas ganas de vivir, la actriz Diana Ortega tuvo que estar un mes pidiendo papayos? Esto es un tren que había en redes y que nosotros cogimos, ¿no? O directamente algo que nosotros habíamos visto en la calle y nosotros adaptamos a un chiste. ¿Qué ocurre aquí? Ocurren dos cosas. En el momento en el que encontramos, por ejemplo, en el de la señalización, un chiste que va directamente enrocado con marca, que no está asociado tampoco a una vivencia o algo que de verdad le esté pasando al usuario, pues en este caso tenía 14 comentarios. 14 comentarios que eran positivos, pero 14 versus los 48 que encontramos en el primero. ¿Qué nos ocurría con el primero? Que al final la marca se deslava. Entonces, da igual que sea Domino's que sea cualquier otra marca. Y eso, evidentemente, tampoco es el camino a seguir. Porque entonces estás totalmente pues desdibujando la personalidad de la marca. En el caso, por ejemplo, de miércoles, y al ser, por ejemplo, en este caso Twitter, era algo que encajaba bastante bien con el entorno por la propia naturaleza de la plataforma. Si seguimos, encontrábamos una categoría que le llamamos tren de marca, ¿no? Y es el cómo utiliza recursos como el que vemos aquí de solo puedes elegir uno, o posteriormente que hicimos el típico captcha que tienes que elegir, ¿no? Oye, ¿cuántas cosas, decía, cuántas cosas apetecibles ves aquí, ¿no? Y eran todas. O la posibilidad de, oye, ¿quieres elegir? ¿Eres más de borde o eres más de centro? De repente aquí encontrabas un poco como la luz, ¿no? Al final del túnel veías gente participando de forma positiva. Había comentarios negativos, evidentemente, porque la gente se encuentra con experiencias negativas en cualquier situación, pero estabas dejando, ¿no?, que el usuario activase esa relación directa y positiva con la marca, y todo lo que veíamos, o casi todo, tenía como una reacción muy positiva. ¿Qué destacamos también de esto? Que casi todos, y este es el caso de Domino's, luego esto no es generalizado, habría que ver de qué forma entronca con otras marcas, pero el hecho de hacer copies cortos, muy directos, sin subirse por las ramas, dándole la facilidad al usuario de entender qué leche le estás contando, era otro de los motivos por los cuales encontramos que había mayor participación en este tipo de contenidos. Si seguimos en otro tipo de contenidos, que es el contenido de marca, que es lo que veníamos haciendo antaño, de repente encontramos que había una bola de paja, ¿no?, pasando por esas publicaciones. ¿Por qué? Porque si naturalmente antes hacíamos esto y ya está, no pasaba desapercibido. O sea, todo formaba parte como de un total dentro de la estrategia de contenidos de la marca. ¿Qué encontramos? Que este tipo de contenidos, que pese a estar muy bien producidos, ¿no?, o tener una producción potente detrás, de tener gran calidad, que no son shitposting, quizá de alguna forma no estaban bien adaptados o se podían adaptar de una forma muchísimo más adecuada a cada una de las plataformas, bien fuera Reels o bien fuera TikTok, en lugar de soltar simplemente la misma producción en estas plataformas por el mero hecho de que es el spot de la marca o es el spot del lanzamiento de la campaña, y ya está, ¿no? La importancia de entender cuál es el canal, cuál es el formato y cuáles son los medios que tú vas a utilizar para llegar a comunicar eso, era clave. Y luego, por último, teníamos TikTok, que rompía los esquemas de todo lo que antes habíamos hablado, ¿no? De repente encontramos en TikTok con una evidencia y si vemos la imagen aquí, ¿no?, la número 1 la 2 y la 4, que son esos contenidos de marca que tenían resultados buenos, pero tampoco destacables en comparación con los otros, que son contenidos muy adaptados a la plataforma. ¿Qué otra cosa curiosa encontrábamos aquí? Como los mensajes de promo, ¿no?, las ofertas o lo que tiene que ver más directo con la marca, llevado a la plataforma, traían comentarios como este que vemos aquí de la cuenta de Domino's es una maravilla, súmale el sueldo al community manager, o la mejor manera de hacer marketing. Estamos hablando de vídeos como el que vamos a ver aquí, que pues probablemente hace apenas 2 años nos parecería sacrilegio estar comunicándonos así. Pues bueno, 262.000 likes, 2.466 comentarios,
y 1.515 veces compartida, ¿vale? Bueno, este es uno de los ejemplos de muchos que hemos ido haciendo a partir pues, de todo este análisis, porque, bueno, también lo decía antes Chema, todo está en continua evolución y cambiando, y el hecho de estar pues, en el campo de batalla, ¿no? Y probando y testando y sabiendo virar en buen momento y en buen tiempo y con capacidad de reacción, es lo que pues, te permite fallar fácil, fallar barato y ser más efectivo. Esto todo pues, nos lleva a lo siguiente, ¿vale? Esto que vemos aquí es una especie de matriz de comprobación de cómo un contenido puede funcionar o no funcionar, ¿vale? La búsqueda de la interacción, a más alta interacción o más baja interacción y en un funnel tradicional de pues, awareness, consideración y conversión, ¿en qué punto situamos el contenido que nosotros estamos comunicando? Teniendo en cuenta que digamos, el umbral de credibilidad y desgaste, que lo encontramos aquí, estamos diciendo el punto de saturación en el que el usuario no va a apreciar el contenido, no lo va a recibir de forma positiva para poder interactuar con él, es clave, partiendo desde insights, cosas que le pueden pasar a la gente, cosas que vemos en la calle, la nueva canción de Shakira, cuando no sé quién ha dejado a no sé quién, memes, trends, juegos, cosas que de verdad estén más enfocadas en el interés propio del usuario, ¿no? Hacia temas más de marca, pues producto, concursos propios de la marca, campañas o a pura venta, ¿no? Promos y ofertas. Y siendo conscientes de que no podemos pedirle a la última categoría, ¿vale?, el nivel de interacción de la primera. Justamente en el último informe de KPIs de ese mes, en el que hicimos este análisis, encontramos el siguiente tuit, ¿no? Que dice, primero Íñigo, luego Risto y ahora Miguel. Hablamos de 3 rupturas en un momento dado. Parece que está bien que estamos con el 3x1, ¿vale? Decimos, hoy vamos a anclar algo cultural o algo social a algo que yo desde la marca necesito contar. ¿Qué nos ocurre? Este fue el tweet con peores resultados de todo el mes. ¿Por qué ocurre esto? Si encima nos estamos anclando a algo cultural, ¿no? O algo social, algo que debería interesar. El momento en el que estás tratando, una vez más, como de, oye, voy a aprovechar esto para contarte mi historia, que está bien, la tienes que contar, pero quizá no es el recurso. Situamos el contenido, ¿dónde? Pues aquí, ¿no? Algo que realmente va a venta y que estamos tratando de situarlo en una alta interacción y que no va a responder como tal, ¿no? Y lo que nos ocurre es que pues, nos damos de bruces diciendo, claro, es que el contenido no funciona, es que no nos está funcionando, pero ¿por qué? ¿No? El ser conscientes de esto que hemos dicho al principio, de a la gente no importa las marcas, ser conscientes de qué voy a conseguir a partir de lo que estoy comunicando, pues nos va a ayudar a gestionar bien las expectativas y enfocar bien esos mensajes de comunicación, ¿no? Así a grosso modo lo que veíamos en cuanto a las conclusiones, ¿no? O apreciaciones más que conclusiones de este análisis cualitativo, vemos que sí, que el shitposting nos funcionaba, pero claro, ¿a qué precio? Al precio de perder tu marca, al precio de publicar cualquier cosa que quizá no está en las bases, ¿no?, de tu marca. Las promos, ese obstáculo a sortear. Decimos obstáculo porque normalmente es lo más complejo de hacer que funcione. Y es digo las promos en el caso de menos, pero bueno, cualquier cosa que tenga que ver con venta, ¿no?, de la propia marca, es algo que va a tener que estar y que sí o sí vamos a tener que comunicar, ¿no? Bueno, pues encontrar cuál es la forma adecuada de convertir este tipo de mensajes a algo que pueda funcionar o, en su caso, aceptar que quizá no va a funcionar o que quizá tengo que dejar de comunicar este tipo de cosas en un canal en concreto, ¿no? Que la rapidez y la actualidad son una prioridad y esto es algo que se ha convertido un poco en nuestro día a día, ¿no? El hecho de tratar de ser los primeros en encontrar ese unicornio, ¿no? O esa punta creativa que nos permite anclarnos a algo, es algo que es una necesidad, es estresante, es una realidad, pero es lo que hay, ¿no? Y luego pues que los spots y campañas que habitualmente trabajamos de una forma como súper como directa en cuanto a
en la comunicación, tenemos un spot, lo comunicamos, pues quizá necesitan una vuelta de tuerca de cómo traducirlo a los distintos canales, ¿no? Y no partir de que tengo una gran pieza y que eso tiene que estar replicado en cualquier espacio. Esto nos lleva a un cambio de modelo muy evidente. No es un cambio de hoy, sino que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Donde las ideas son lo primero y son lo primero en todos los sentidos, ¿no? En el punto en el que tenemos que anclarnos con el eje de lo cultural, ¿no? Entender qué es lo que les ocurre a las personas y qué piensan acerca de ello, porque nos ayuda a anclarnos lo que decimos a distintos aspectos del día a día, de lo que ocurre en el mundo para entablar encuentros con ellos, encuentros de valor. Anclarnos en lo social, entendiendo cuál es el lenguaje que utilizan, cómo se expresan, dónde lo hacen y por qué lo hacen en esos espacios y no en otros. Y por supuesto en la experiencia, ¿no? El cómo se comporta la gente, el consumidor y qué les mueve a hacerlo, ¿vale? Para saber encontrarnos con ellos, ¿no? Y si lo reducimos hacia las marcas, nos encontramos en que, pues, que necesitamos de cada uno de los ejes lo siguiente, ¿no? Pues ideas contagiosas que entretengan y nos ayuden a crear una narrativa de marca, ser capaces de estar presentes en la conversación social y hablar el lenguaje que se habla en cada una de las plataformas, adecuándose en modo y forma. Y por último, actuar de forma consciente, ¿no? Con activaciones que cobren vida, que conecten, aportando entretenimiento y valor de verdad hacia el usuario. Y todo esto parte pues, de la conceptualización de ideas, ¿no? Campañas a partir de estos principios y no a través del canal o el formato que necesitemos en cada momento. Necesitamos adelantarnos a tendencias y traducir todo esto a insights creativos, reales, para así desarrollar piezas de comunicación y que los contenidos hablen el lenguaje de cada uno de los canales, adaptándonos a formatos y no del revés. Nada tiene que partir de ningún espacio concreto, de un formato, sino que el espacio o el medio debe responder a la base intrínseca por la cual se ha conceptualizado la idea de la campaña y a partir de ahí ir a los distintos canales de formas iguales o no iguales. Y hablando de insights de marca, ¿no? Y de cómo pensar en las personas, llegamos a la tercera participante del webinar, Julia, que nos viene a dar una visión pues todavía más aterrizada del caso concreto de Domino's Pizza con el que se encuentra ahora. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, yo os vengo a hablar de cómo hemos construido ese paraguas de comunicación más desde la estrategia. Y antes de esto, bueno, pues daros una pincelada de la realidad a día de hoy en el sector del food delivery. O sea, no sé si lo sabéis, pero bueno, desde la pandemia este sector ha explotado. Han aparecido muchísimas marcas en el mercado, marcas pequeñitas, pero que incluso siendo pequeñas, haciendo ciertas alianzas con agregadores y otro tipo de players, consiguen también hacer comunicación y comunicación masiva. Entonces, bueno, cada vez somos más marcas en el mercado compitiendo por la misma cuota de estómago. Y además, como enseñaba Chema en sus datos, somos el sector top en inversión en televisión, en inversión en digital y en inversión en exterior. No sé si lo habréis notado, los que viváis en capitales como Madrid, Barcelona, Valencia, pero lo que son el exterior en estas ciudades está copado por este tipo de marcas, incluidos nosotros, Domino's. Bueno, más allá de esto, ¿cómo hemos enfrentado nosotros este reto de generar notoriedad y de realmente llegar con nuestros mensajes al consumidor? Pues bueno, hemos planteado una estrategia en la que trabajamos el awareness de marca, buscamos diferenciarnos en un sector que es cada vez más utilitarista. Y esto, ¿cómo lo hemos hecho? Pues tratando de empatizar con el consumidor a través de insights más humanos, pues justo lo que comentaba Juanmi, ¿no? Y no tanto desde el producto o la marca, que aunque tiene que estar presente porque al final vendemos y somos marcas que necesitamos vender, pues intentar comunicar y conectar más con el usuario desde estos insights más humanos, ¿no? Y bueno, además, Domino's, por su momento vital de marca, pues tenemos el reto de llegar a un público más amplio y transgeneracional,
sin perder nuestro tono de marca que nos ha caracterizado desde que llegamos a España hace ya más de 10 años, ¿vale? Entonces, bueno, la nueva plataforma de comunicación que hemos trabajado se llama Pizzenials y con ella buscamos convertirnos, bueno, pues en una solución real a las necesidades del día a día, pero unas necesidades, bueno, un poco triviales, ¿no? O sea, posicionándonos como un solucionador de trivialidades y que, bueno, que seamos la excusa para hacer un break de lo cotidiano y darnos un homenaje, ¿no? El movimiento que hemos trabajado es un movimiento para todas las generaciones y lo que estamos intentando es que, bueno, que sea independiente de la generación en la que estás y sea más un tema actitudinal. Porque, bueno, cualquiera puede solucionar cualquier cosilla que tenga en el día a día pidiéndose una pizza. No tienes que estar dentro de una edad concreta o de una generación concreta. Bueno, y creo que ahora tenemos preparado una de las piezas, ¿no?, de la campaña. Sí, le doy y lo vemos. Hace frío, ¿no? ¿Pide una Domino's? Mira, unas Pizzenials. Esta semana, verduritas. Necesito una Domino's. Esa generación que resuelve las cosas pidiéndose una Domino's. ¿Diríais que eso es un meteorito? Pues sí que parece, sí. ¿Una Domino's para comer? Por eso ahora 50% en pizzas a domicilio. Y tus problemas a la mitad. Eres Pizzenial, eres de Domino's. ¡Domino's! Pizza. Bueno, obviamente, como comentaba, hay promoción y hay producto, porque tiene que haberla. Estamos vendiendo. Pero el peso mayor de la comunicación cae sobre esas situaciones, ¿no?, con las que el usuario puede conectar o el consumidor puede conectar, en la que nos hemos visto todos, tengamos la edad que tengamos. Dejo de compartir y ya nos vemos nosotros. Muy bien. Pues bueno, ahora tengo una batería de preguntas para nosotros, para los tres, pero vuelvo a decir que sentidos libres de preguntar aquí en preguntas y respuestas, si os surgen dudas, iremos respondiendo, ¿vale? Voy a empezar pues mira, voy a empezar con Julia, ¿vale? Justo Chema sacó antes el tema, tú también lo has dicho, sobre la recesión económica, ¿no? Y medianamente, en un escenario de evidente, o no tan evidente, pero bueno, recesión económica y sobresaturación publicitaria, que es algo que ahora mismo es a lo que nos estamos enfrentando todos los días, ¿qué papel juega la creatividad, ¿no?, en la estrategia de marca? O sea, ¿de qué forma utilizamos la creatividad para luchar contra esta situación? Bueno, pues, a ver, para nosotros en concreto la creatividad juega un papel clave y siempre lo ha hecho. Y es nuestra vía para generar notoriedad en un entorno sobresaturado de mensajes. Como he dicho antes, es la única forma que tenemos de diferenciarnos, ¿no? Y además tratar esa creatividad desde la clave del humor y de la honestidad. Para nosotros, bueno, son los pilares fundamentales y es como lo trabajamos y como lo hemos trabajado siempre y más en este entorno en el que nos encontramos hoy en día. Para mí, justamente ahora, ¿no?, cuando hablamos de recesión, súper importante saber contagiar de ese sentido del humor, de cómo tomarse las cosas, ¿no? Y creo que es un territorio muy fértil, pero también creo que es un territorio a veces peliagudo, porque se te puede volver en contra, ¿no? Entonces, tiene mucho que aportarte, pero a veces si te pasas, el consumidor te lo va a hacer notar, ¿no? Pero sí creo que en otros momentos, y las marcas que apuestan por el humor en esto, y si lo saben tratar bien, yo creo que aporta mucho más que entrar en un monólogo de precio, promoción, y lo hace mucho más diferencial y relevante de cara al consumidor. Porque claro, entonces, o sea, porque caéis los dos en el tema del humor, ¿no? O del buen rollismo. Entendemos que todas las marcas tienen que optar por esta posición y decir, oye, pues nada, pues aquí hacer chistes y a tope con el shitposting, o sea, es la piedra filosofal. Bueno, depende, ¿no? Yo creo que también tiene que ir muy ligado a ese tono y a esa identidad de marca.
y que hay marcas que intentan hacer estos giros y, bueno, pues no es del todo creíble o no conecta correctamente, ¿no?, con el consumidor. Bueno, no sé qué opina Chema de esto. Sí, no, lo que has dicho, ¿no? Ella habla de humor y honestidad. Yo creo que la Sí. honestidad es clave y eso lo detecta el consumidor rápidamente, ¿no? Cuando tú te quieres apuntar ahí, dice, pero ¿qué me estás hablando? De hecho, la gente lo detectaba, ¿no? O sea, no eres creíble, te estás intentando hacer pasar, me quieres ganar. No, cada marca tiene que asumir el rol que tiene que ser fiel a sus valores, que hablábamos de valores, y creo que en este caso, si la marca estaba trabajando en este territorio, el contexto le puede ser más favorable, pero en otros momentos a lo mejor no tanto, ¿no? Pero las marcas oportunistas yo creo que no tienen cabida. Yo no creo que sea una piedra filosofal. O sea, es más una herramienta más que sea el paraíso encontrado, ¿no? Yo, desde el punto de vista de equipo, y es algo que pues lo que tú decías, ¿no? El punto de pasarse es muy ligero. Sí que encuentro un cambio bastante radical en la forma en la que nos enfrentamos a cualquier tipo de comunicación, ¿no? En el momento en el que una simple respuesta, ¿no? O sea, todos los días nos encontramos con, un ejemplo, el otro día una marca nos mencionó en Domino's Pizza, no digo qué marca es, y fue un poquito out of context, como, ¿qué estás diciendo? O sea, ¿por qué esto, no? Como súper gratuito. Y entras como en el debate de qué forma sorteo esto o entro, ¿no? a comunicar, y de qué forma lo hago siendo fiel en este punto a la marca. Claro, es el recurso de lo que decimos, el humor por el humor, porque si esta marca menciona Domino's es porque lo que busca es hacer reír, ¿no? Y conectar con el usuario, pero de qué forma tú entras de la misma forma, volviéndote a traer a tu terreno, ¿no? Creo que la respuesta fue ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Que es algo que Domino's haría, probablemente, ¿no? Pero quizá, y lo hacemos muchas veces, ¿no? Revisar 18.000 veces lo que vamos a publicar, porque de repente puedes estar pasándote de tono y de repente destruir totalmente algo que puede funcionar, algo que se vaya al trasto, ¿no? Justamente, os decía antes lo de si todo el mundo, ¿no? Porque en este entorno de incertidumbre, porque de verdad yo creo que o sea, ahora mismo es como hoy es hoy, mañana es mañana y todo cambia de la noche a la mañana, ¿no? Para mí el ejemplo claro es, pues bueno, como Vicio dándole caña de repente a Goicón en esa lona sin verse venir y generando esa aluvión, ¿no? Sí. de comentarios y reacciones de una forma... Y de una marca que en principio no te esperas haciendo Exacto. una publicidad a ese Exacto. nivel, ¿no? O O sea, sea, el estrés me decía un compañero, un amigo el otro día, me dice, es que ahora mismo no me gustaría verlo en tu piel y estar trabajando en tu piel, ¿no? Le estamos contando las penas y dice, no me gustaría porque es que todo el rato la tensión, ¿no? Pero claro, y vuelvo a eso, ¿no? La incertidumbre esa que tenemos, ¿cuál es va a ser la posición de Domino's respecto a esta actitud de estar siempre alerta o tratar de siempre estar como al quite y utilizar el humor? Mantenerse siempre ahí. Bueno, o sea, yo creo que la línea es intentar mantenerse e intentar ser atrevidos. O sea, dentro de lo que nos permite y de lo, bueno, políticamente correcto, estar siempre en una posición, pues eso, de estar con un humor atrevido, porque si no caes en el fallo de ser irrelevante y de no generar la notoriedad que tienes como objetivo, ¿no? O sea, al final tienes que estar en ese tono e intentar ser lo más valiente y más atrevido posible. ¿Sientes o sentís que está cambiando el humor incluso del consumidor en medios sociales, ¿no? O que sí. se está empezando a notar como una tendencia distinta, o hacia dónde creéis que va esto? Hombre, también creo que existe mucha sensibilidad, ¿no? al humor y ciertas cosas que antes se permitían y estaban bien vistas. Ahora hay muchas más barreras y no todo vale, ¿no? Entonces, bueno, dentro del ser atrevidos, pues tienes que llevar cuidado porque hay barreras que no se pueden pasar, tocar. Sí, bueno, hay
por ejemplo, creo que hablamos mucho de este tema, pero hay series como Friends que tú las ves hoy en día y dices, Dios mío, ¿cómo podíamos reírnos de esto y cómo esto pudo salir en televisión, ¿no? El propio Disney pone un disclaimer ahora antes de que empiece la película diciendo, oye, esto que hicimos el pasado, bueno. Pues Pero eso conecta mucho con lo que estás hablando del think, ¿no? La manera de pensar de la gente ha cambiado, ¿no? Y eso afecta a la manera que entendemos el humor y la manera que entendemos las cosas, ¿no? Entonces, lo que antes valía ahora no vale y eso te lleva a tener cuidado con lo que publicas, ¿no? Yo sigo diciendo que el humor es un terreno válido para las marcas, pero las marcas, o sea, al final tienes unos valores sobre los que puedes vertebrar tu comunicación. Estar todo el rato en el humor puede ser que al final pierdas la gracia, ¿no? O sea, ser divertido, gracioso, tal, todo el rato es complicado, ¿no? De hecho, me parece más interesante mantener la tensión, tú tienes esa parte de tu ADN, en cómo te tomas las cosas, pero yo creo que a día de hoy lo que se demanda sobre todo es honestidad, independientemente de que seas, y saber trabajar tus valores de marca. El tono es la manera de que tú lo utilizas, saberte reír de ti mismo, el saber tratar las cosas, el ser consciente de lo que hablamos del think, el leer cómo es esta nueva realidad y que a veces te pueden tirar de las orejas, ¿no? Es decir, no has sabido interpretar el y dices, bueno, pues se pide disculpas y se sigue, ¿no? Total. Bueno, y al hilo de esto, a nosotros concretamente trabajando la estrategia de esta campaña y trabajando los insights sobre los que podíamos hacer humor, el propio consumidor no aceptaba que Domino's hiciera una trivialidad sobre, por ejemplo, pues la crisis energética. Quiero decir, o sea, no me creo a Domino's como solucionador de algo tan arriba, ¿vale? Entonces, la marca tiene que también ser consciente de dónde están sus limitaciones. De dónde se entronca, ¿no? Que es lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Cuál es el punto de encuentro con el consumidor? Justo. Y ¿De qué son forma en te puede esas ayudar? pequeñas cosas. O sea, pues obviamente habrá marcas que podrán hablar de estos temas o podrán hacer humor o no, pero en el caso de Domino's, por ejemplo, estaban muy claras las barreras. Pero bueno, pequeñas y no tan pequeñas, porque hay temas que tanto aquí como en el pasado, ¿no? O bueno, en el pasado y en el presente, que se siguen trabajando de una forma bastante impulsando, ¿no? Con creencia, como puede ser los roles de género o la diversidad, que bueno, pues tampoco es tan trivial y que también es importante para el consumidor, evidentemente, y de hecho cada vez más. O sea, ¿cuál es el objetivo, ¿no? De repente incluir este punto en la campaña. El tema de los roles de género que hablábamos. Vale, o sea, te refieres, puedes... Sí, estás diciendo que muchos de los aspectos que se tratan es el hecho de si se cae o no un meteorito, evidentemente, pero luego sí que hay otros temas como roles de género o la diversidad, como anteriormente se ha trabajado con Diversity Hang y tal, que no son tan pequeños, que importan, más que si se cae en un meteorito. Totalmente, ¿no? Sí. Bueno, o sea, nosotros es verdad que, y esto ya es mi opinión como profesional, o sea, realmente creo que bueno, que nosotros, las marcas, ¿no? y la publicidad, tenemos un inmenso poder y una inmensa responsabilidad de ser agentes de cambio, ¿vale? Y que hay, bueno, pues una serie de temas que nosotros, teniendo los medios que tenemos, pues deberíamos tratar antes que nadie y ser, bueno, un reflejo de esa sociedad ideal que buscamos, ¿no? Y no esperar tanto a que sea la sociedad la que cambie, sino nosotros ser generadores de cambio. Entonces, bueno, nosotros es verdad que desde la comunicación más media intentamos siempre ser, pues tener el ojo muy abierto y en cuanto al tema de los roles de género, pues trabajarlos. O sea, por ejemplo, en la pieza que hemos visto, hay una de las escenas en las que es el chico el que está a dieta y le propone a la chica tomar verduritas durante toda la semana y es ella la que rompe con eso porque, bueno, pues sí, estará preocupada por su imagen, pero no es lo más importante y ella quiere su pizza y punto. Esto en comunicación tradicional hubiera sido completamente a la inversa. Y en diferentes ejecuciones que hemos trabajado para la campaña también se intentan invertir estos roles de género. Y bueno, en cuanto al tema de la diversidad, que para nosotros también es muy importante,
Bueno, aquí llevamos trabajando con vosotros desde 2019, una plataforma maravillosa que es Diversity Hunger. Y aquí, bueno, aquí Juanmi, tú puedes también contar Nada, no, yo no mucho puedo, más no puedo porque estar... es algo de lo que estamos muy orgullosos. Sí, no, porque es verdad que Mm, pues trabajamos mucho el humor y muchas veces son cosas banales, o si claro. te cae un meteorito, de repente tienes, ¿no?, la capacidad de, a través pues, por supuesto, la creatividad y de ciertas oportunidades, insights que nos ocurren en el día a día, pues dar un pasito más, ¿no?, en lo que estamos haciendo y, por supuesto, vender, porque hay mucha gente que tiene que comer, pero tratar de hacer algo por la sociedad, ¿no?, y de empujar ese cambio, esa evolución social natural y orgánica que debería ocurrir desde el punto de vista de marca. Y evidentemente, yo creo que aquí estamos todos de acuerdo que cuando tienes la oportunidad, ¿no?, de hacer algo así, bueno, pues como que se te llena el corazoncito un poquito y dices, bueno, pues esto que estoy haciendo todos los días o este estrés de si contesto o no contesto a esta marca, de repente ha valido la pena. Y a mí eso me parece, en el fondo me parece lo más valioso que podemos tener desde nuestro punto de vista. Totalmente. Desde el punto de vista del consumidor también lo esperan, ¿eh? Es cierto que, y saben los estudios de Edelman, si bien la crisis le hace sentir al consumidor incapaz a veces de poder superar ciertas barreras porque son muy, muy grandes, sí esperan que las marcas se mojen en este tipo de cosas, ¿no? Y como decía Julia, ¿no?, quizá no esperan que cambies el planeta por cualquier cosa, pero sí te puedes implicar en ciertas cosas, ¿no? Entonces ahí está la valentía de las marcas en identificar en qué cosas conectan con lo que ellos son, con lo que ellos significan y poder aportar en esa dirección, ¿no? Entonces ahí sí que es cuando el consumidor percibe un valor realmente relevante e importante para ellos. Voy a sacar un último punto que se aleja un poco de eso que estamos hablando, pero también tiene relación con el tema de cómo la personalidad de la marca, ¿no?, y cómo el de estar trabajando el humor y ese punto de diferenciador todo el rato puede o no llegar a ser complejo con nuevas tendencias, como puede ser la inteligencia artificial, ChatGPT y demás, ¿no? El cómo, y aquí lanzo primero la pregunta a Chema para saber cuál es su opinión fundada sobre esto, que ¿cómo crees que van a vivir las marcas este salto en la producción en sí de contenido? Bueno, de momento nosotros estamos escuchando a los expertos que nos dicen, que nos cuentan. Es cierto que estamos hablando de chat GPT-3, viene el 4, con mucho más potencial, con mucha más inteligencia, que va a hacer un montón de cosas que todavía, si el 3 nos sorprende, el 4 pues ya no sé lo que va a poder hacer, ¿no? Pero es cierto que a día de hoy todavía, y si hablamos de más, lo veo como una herramienta de apoyar y agilizar toda la dinámica dentro de lo que es la agencia en ciertas tareas, pero cuando hablamos, por ejemplo, de humor o hablar de entender una marca, eso todavía está muy... Es decir, tiene, incluso a lo mejor la creatividad es el propio persona que maneja los prompts a la hora de desarrollarlos, pero nosotros, y la realidad, ¿no? O sea, incluso a nivel mío personal, cuando intento buscar, ver cosas de copies y de tal, para ver cómo funciona tal, está muy lejos porque no tiene, o sea, intenta hacer un ejercicio, pero es muy banal, muy superficial y todavía creo que los creativos tienen mucho futuro, mucho trabajo de cara a la hora de trabajar todo este tipo de cosas. Sí, es que justamente yo creo que esta sistematización, ¿no?, de la producción, que es increíble porque nos está pasando a todos, ¿no? De repente, hazme un copy sobre no sé qué, o no, al punto de, oye, te registra y de repente eres tú el que está en el spot de Domino's Pizza, ¿vale? Tu cara, ese nivel, ¿no? Que mira, se me acaba de ocurrir, pues puede ser muy útil el hecho de que tú como persona puedas ser el protagonista del nuevo spot de Domino's, ¿no? Voy a registrar la idea rápido. Regístralo ya. Pero, claro, esta sistematización lucha directamente con la creatividad de alguna forma o con la humanización, ¿no? Entonces, es complejo ver, y es otro de los estreses, ¿no? Cada día una cosa nueva y esa escucha continua que tenemos sobre qué es lo que está pasando en el mundo. Es difícil todavía entender cómo va a convivir con nuestro día a día
sobre todo a nivel creativo, porque evidentemente a nivel de data, pues creo que son todo beneficios en este sentido. Total. Creo que pueden ser todo beneficios. Pues con esto más o menos acabamos. Ha sido un increíble placer teneros a los dos. No sé si alguien creo que no, que nadie ha escrito nada, porque hemos sido muy convincentes y muy interesantes y no hay nada que escribir. De todas formas, nada, quedan ahí las preguntas. Creo que hay muchas cosas que no tienen respuesta todavía y que hoy decimos A y pasa mañana va a ser B. Has levantado la mano, Julio. Nada, muchísimas gracias por este ratito, por dedicar un tiempo a preparar esto y nada, pues seguimos creando juntos además. Pues muchas gracias por invitarme y un placer haber estado aquí compartiendo este ratito. Nos vemos pronto. Venga, Chao, chicos. chao, chao, chao.